¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya de vuelta en Santiago. Estuve unos días en la playa con mi familia, como comentaba en el otro video. Pero ya de vuelta acá en Santiago. Estaba haciendo unas flexiones porque quería elevar mi frecuencia. Y de eso te quería comentar hoy día. Lo potente que es la frecuencia. Lo que uno siente es lo que está atrayendo constantemente. Y muchas veces me pasaba, y te cuento algo totalmente personal, que era como yo empezaba la semana y al día domingo estaba dando vuelta a los problemas, a los malos pensamientos, a la incertidumbre, a la indecisión, a no saber si me iba a resultar, si es que iba a conseguir el siguiente cierre de proyecto. Constantemente nosotros trabajábamos, y yo más bien, trabajaba en construcción. Tenía una constructora con 2 socios inicialmente. Y posterior a eso, uno de ellos salió de la empresa y quedamos 2 trabajando. Bueno, por mucho tiempo hice muchos proyectos de construcción, estuve constantemente relacionado a la remodelación de oficinas, remodelaciones de casas, hacíamos varios proyectos, cosas que me encantaba mucho. Me gusta esa creatividad que uno tiene. Yo soy arquitecto, entonces entre la creatividad, las ideas, llevarlo a la realidad es muy potente. Y eso me gustaba mucho, era mi emprendimiento y mi oficina siempre se movió en relación a eso. Y bueno, tuvimos que cerrar, pero voy a lo que me pasaba en ese minuto, que era una constante ansiedad de no saber qué es lo que iba a pasar, una constante ansiedad de buscar los resultados y que te salieran los proyectos, de poder concretar un cierre de proyecto nuevo, pero constantemente vivía en la ansiedad. Yo creo porque perseguía siempre el resultado, perseguía que las cosas se dieran de la manera más rápida posible. Y estaba constantemente dándole vuelta a eso. ¿Por qué? Porque los proyectos son muy rápidos, tienen muchos problemas, hay muchos terceros involucrados y posiblemente tú también trabajas en un área relacionada más bien a que los terceros, las terceras personas también, obviamente tienen que hacer muchas veces parte del trabajo en donde tú pones la cara. Y es estresante, la verdad es que es un tema complicado en el sentido de depender de muchas personas. Tienes que saber cómo guiarlas, tienes que saber mantener un buen ambiente de oficina, un buen ambiente de obra, tienes que hacer que las obras avancen lo más rápido posible, porque obviamente estás contra el tiempo y tienes un cliente que siempre muchas veces es demandante, se enoja, no tienes idea qué es lo que va a pasar porque finalmente estás invadiendo su espacio. Y en ese sentido hay frecuencias que finalmente tú sabes cuando el cliente va a ser un cliente fregado, va a ser un cliente complicado, va a ser un cliente que se va a meter mucho en el proyecto, que va a estar encima, molestando. Y digo molestando entre comillas, porque yo entiendo que obviamente uno está poniendo su plata para que alguien preste un servicio. Y en ese sentido, claro, la construcción involucra muchos espacios comunes. Estás como en el alma de la casa. Muchas veces si te metes en la cocina no se puede comer, no se puede cocinar, entonces se entorpece, digamos, el día a día. Y en ese sentido, muchas veces se rompen confianzas, se rompen relaciones que uno obviamente trata de mantenerlas hasta último minuto, pero cuando pasan problemas o las obras se dilatan o el cliente se pone nervioso, hay muchas emociones envueltas en cada uno de estos procesos, entonces finalmente es difícil mantener esa cordialidad, esa buena energía, esa buena frecuencia, y depende más bien de cada cliente. Yo creo que hay algunos que son muchísimo más complicados, más jodidos, que les gusta meterse muchísimo, sin tener idea obviamente cómo funciona, y obviamente entorpece el proceso. Y eso me pasaba mucho, porque al final tienes que tener una forma de comunicarte, tienes que tener una forma de proceder, tiene que haber una forma de trabajar, cómo no invadir los espacios, cómo mantenerte, no sé, de forma educada, pero a la vez tienes que poder avanzar. Muchas veces se entrampan los pagos, entonces hay una cantidad de incertidumbre que va pasando en cada uno de los proyectos, pues yo tomaba muchos proyectos a la vez y en ese sentido cada uno es distinto. Y se da mucho que la frecuencia del proyecto o el ánimo de la obra influye mucho en cómo va a terminar, influye mucho el carácter del cliente, nuestro carácter como constructora, cuál es el servicio que estábamos prestando. Entonces tú empiezas como a proyectar lo que va a pasar. Y bueno, muchas veces hay problemas y te llevas todos esos problemas a la casa. Y esa frecuencia tú te la llevas a tu casa.
y contaminas el espacio de tu casa. Entonces es importante que sepas cómo hacerlo, es importante que tú sepas cómo hacer el corte para que obviamente no impacte tanto en tus pensamientos negativos y no te vayas con esa información a la casa, no te vayas con esa negatividad a tu casa, cosa que impacta en tu familia. Y es importante saber separar eso, porque cuesta, porque lógicamente, por ejemplo, cuando eres emprendedor como yo, todos los problemas te los llevas a tu casa y sigues trabajando. Y yo lo veo, tengo muchos amigos que también trabajan en el mismo rubro, tengo familiares que también trabajan en el rubro, y es muy parecido porque te invade y te impacta tanto en tus emociones y andas de mal genio y son tus pensamientos los que andan dándole vuelta a eso, a los problemas que tiene el cliente o al feedback que te dio o a la negatividad que tiene el cliente ese día, que te invade tu mente constantemente. Y te levantas y te despiertas con los problemas y te levantas y te despiertas con esos malos pensamientos y que muchas veces quiere, no sé, borrar al cliente de la faz de la tierra. O muchas veces hay clientes que sí, son un poco más o entienden que obviamente que los trabajos de obra y construcción se demoran, pero siempre hay un tira y afloja que es incómodo. Y esa frecuencia obviamente se entiende. Tú llegas a una reunión de obra y el cliente sabes que está molesto y sabes que no va a salir bien y viene, no sé, el inspector de obra o viene parte del encargado de los maestros. Entonces hay reuniones de obras que se involucran y hay obviamente frecuencias que se van intercambiando. Y de eso te quiero hablar porque finalmente es muy importante que tú sepas cómo controlar, cómo vibrar, y puede ser como muy esotérico relacionado a la obra de construcción, pero hoy en día, después de un año y tanto que vengo trabajando esto, que vengo dándome cuenta de que efectivamente tu vibración, tu frecuencia, tu estado de ánimo, cómo te sientes, es tan importante para llegar a una reunión de obra. Cómo tú hablas al cliente, cómo manejas la situación, cómo tú te enfrentas a los distintos problemas, cómo no te dejas invadir e impactar por los distintos problemas que vayan pasando en la obra. Porque muchas veces tienes que ser una roca pero con cara de póker, una roca con buen carácter, una roca con buen criterio, cómo solucionarlo, cuál es la manera más fácil, en qué enfocarte, cómo priorizar. Todo eso tiene la construcción, porque finalmente son muchas áreas que se involucran, son muchos terceros que están involucrados en la obra. Hay muchos maestros que le embarran el trabajo a otros. Entra el pintor, después entra, no tengo idea, el eléctrico, y el eléctrico le rompe la pintura o le rompe, no sé, el yeso al maestro anterior. Entonces, todo se va desencadenando de distintas formas que si tú no tienes un control, si tú no sabes cómo llevar una obra, te va a impactar directamente en ti, en tu estado de ánimo, si finalmente somos personas. Pero ahí tienes que estar 100% enfocado en cuáles son las cosas importantes y no echarte a morir, porque muchas veces pasa eso, y a mí me pasaba muchísimo. ¿Por qué? Porque no lo entendía, no sabía cómo separar, más bien, siendo que el emprendimiento lo llevo conmigo todo el día, cómo separar esos malos pensamientos y cómo salir de ahí, cómo sacar de mi cabeza esa mochila de negatividad, esa mochila de problemas, esa mochila del listado de cosas que tengo que arreglar, el listado de problemas que aparecieron en la obra, qué es lo que no le gusta al cliente, cuáles son los nuevos cambios. Todo eso tú lo absorbes y te lo llevas a tu casa. Todo eso tú lo absorbes y lo tienes que resolver. Obviamente, si cada problema es más grande o no más grande o más chico, cada emprendimiento obviamente tiene distintas dificultades, ¿se entiende? Por lo tanto, por eso es importante que tú sepas cómo separar. Si tú eres emprendedor, cómo saber separar esos problemas para no llevártelos a tu casa, para no cargarte tú como persona. Porque es tanta la información que tienes que sentirte bien. Y muchas de las cosas que yo hago hoy en día es armar mi rutina diaria, es armar una rutina con la cual yo empiezo, en donde trabajo mi día desde temprano, en donde yo me enfoco para mí y tomo ese tiempo, que son 2 horas, 3 horas de la mañana, porque me levanto muy temprano, a las 5 de la mañana, y empiezo a trabajar en mí, construyo mi día, me enfoco en las cosas que realmente importan, dejo que todos los problemas no me influyan mucho. Y es así como avanzo, es así como voy navegando, más bien, con todos estos problemas que van bombardeándome mi día a día. Y ahí está la clave, que tú sepas hacerlo de esa forma. Porque si no, va a pasar lo que me pasaba a mí. En el sentido que andaba todo el día enojado, andaba todo el día frustrado, andaba todo el día de mal humor. Porque obviamente yo dependía de muchas personas. Y muchas de esas personas no hacían el trabajo como a mí me gustaba que fuera. Entonces yo me sentía mal. Yo llevaba ese problema a mi día a día. Yo andaba ansioso, andaba con dolor de espalda, tenía el brazo y el hombro todo agarrado, solamente por no saber manejar mis pensamientos, solamente por no saber manejar esas emociones, esa negatividad, ese enojo, esa furia, ira, llámalo como quieras, porque
Son problemas, lógicamente, y uno como persona no sabe cómo manipularlos y manejarlos bien, porque muchas veces te impactan, muchas veces te liquidan, muchas veces te hacen frustrarte, porque obviamente tú no estás cumpliendo de la manera que corresponde, o porque el cliente muchas veces se puede volver loco y transformarse en otra persona que tú no tenías pensado que se podía transformar. Y se transforma en una tortura esa obra de construcción. Entonces hay que saber pararte, hay que saber manejar la situación, tienes que saber manejar tus pensamientos, tus emociones y no dejar que te impacten, que no te bloqueen, que no te dejen sin poder manejar el contexto. Entonces por eso es importante, si tú eres arquitecto y tienes relación con una obra, si tú eres arquitecto y te gusta, qué sé yo, la construcción, date cuenta de que van a aparecer esos problemas, que los tienes que saber enfrentar. Nadie te lo cuenta, porque en la universidad se supone que tú tienes asegurado de que vas a salir a encontrar trabajo y que esto va a ser así de fácil, pero no, la vida real es distinta. El día a día es totalmente distinto y tú te tienes que enfocar en eso, tú te tienes que saber comportar frente a esas situaciones. Y eso es lo que yo he logrado. Saber enfrentarlas, saber controlarme, saber manejar la situación. Y irme a mi casa contento porque tengo que llegar a mi casa y están mis hijos y mis hijos los tengo que disfrutar el momento que tengo, pero no transformar una tortura el trabajo para llevarlo a la casa y tener un ambiente familiar contaminado que lo único que se hace es hablar de problemas porque se empieza a romper toda la relación, se empiezan a romper las relaciones humanas, que es lo más importante, y tanto tu trabajo como en tu familia. Entonces, eso es, creo que una de las cosas clave que he aprendido en todo este tiempo, es saber separar esas cosas, saber trabajar tu autoestima, tu confianza, porque muchas veces esa frustración va a llevar a golpear mucho ese, seré bueno para esto, me la voy a poder cumplir con tal promesa. Yo hice un contrato con un cliente, tengo que cumplirlo, tengo que salir de la obra en el tiempo que corresponde. Entonces, todas esas cosas empiezan a dar vuelta en tu cabeza y te empiezas a cuestionar todo y no es la idea. Tú eres una persona que tiene confianza, tú eres una persona que sabe, tú eres una persona que tiene habilidades, tú eres una persona que se despierta ganando, tú eres una persona que sabe cómo enfrentarse a distintas situaciones. Y es así como hoy en día yo me levanto, con esa construcción de mi base, con esa construcción de mi día, con esa construcción de esa seguridad de que yo voy a poder enfrentar y solucionar tales problemas. Porque lo he hecho muchas veces. Pero siempre uno vuelve a resetearse y llegar a cero. ¿Seré bueno? ¿O en verdad este será el camino que yo tengo que seguir? Entonces, cuestionarse tanto las cosas, obviamente que hace que uno se bloquee. Y eso es lo que yo quiero que no te pase a ti. Que te pongas las pilas, que te creas el cuento, que sigas adelante. Y dependiendo del camino que quieras seguir, si eres una persona más de oficina, eres una persona que te gusta más un estudio de arquitectura, eres una persona que está trabajando en planimetría, te gusta el desarrollo de proyectos, de ideas, hazlo, no hay ningún problema. Si te vas a mover al lado de la construcción o eres un arquitecto que te toca visitas de obra, tienes que tener obviamente esa confianza, tienes que tener esas cualidades que te van a decir, oh mira, el arquitecto tiene obviamente su punto y hay que respetarlo y es así como se va a construir y es así como se va a desarrollar el proyecto y tú te paras frente a una reunión, hablas como corresponde y te haces sentir y lo que hablas es lo que se va a hacer porque tú tienes la confianza y la seguridad y la autoestima de que eso se va a hacer de esa forma. Y no son los problemas de la obra que te los lleva a tu casa y empiezas a cuestionarte si es que obviamente estás por el buen camino o no estás por el buen camino. Yo sé que este video te sirve, yo sé que te da obviamente hace pensar tu mente, hace darle vuelta a las situaciones, porque no solamente en arquitectura, no solamente en construcción, puedes enfrentarte a una reunión, puedes enfrentarte a una charla, puedes enfrentarte a cualquier cosa que tú quieras presentar frente a un cliente. Y te tienes que vender, te tienes que dar a entender de una forma segura, clara, concisa y que eso se dé de esa forma. Entonces, dale un like para que más personas puedan encontrar este video. Si te sirve, coméntame en los comentarios. Si es que efectivamente tuviste alguna situación parecida, si te cuesta, no sé, desarrollar obviamente reuniones o has tenido problemas más bien con un área más o menos similar en la cual tú puedas enfrentarte y decir, ¿sabes qué? Hoy en día me siento más capaz, hoy en día he podido mejorar. Y eso es lo que hace, o sea, yo con estos videos quiero tomar situaciones que son cosas que me han pasado a mí, darle una vuelta, darle obviamente un contenido de cómo enfrentarlas, de cómo solucionarlas y finalmente el desarrollo personal te ayuda muchísimo a eso, a pararte frente a distintas situaciones, a poder avanzar y sentirte seguro de que tú las vas a poder cumplir. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video. Suerte.